Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el sonido? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Se escucha bien. Gracias por avisar. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo, escuchando? Calen, Tony, Cami Reyes, Holguín Vladi, Bárbara. Vamos a esperar un par de minutos para que se unan más gente. Por mientras les puedo mostrar a Iquique Glorioso. Saludos. Voy a acomodar un poco aquí. Ya. Vamos a esperar un poquito para que se unan más personas. Por mientras les aprovecho a mostrar algunas fotos y avisarles también lo que viene en la semana. Saludos a Neuquén, Argentina, Ushuaia, Valparaíso, desde la UPLA, Valparaíso. Saludos, Pichidangui. Ahí estoy colocando una fotografía por mientras, antes de que hoy comencemos el conversatorio de hoy junto a Claudio Sáez. Se escucha 10 puntos, dicen ahí, el audio. Litoral, Chileno, Pilar, Vicky, Pedro. No sé si alguien sabe qué es lo que estamos viendo ahí en la fotografía. Estoy comenzando siempre todos los lives con alguna foto, mostrándoles alguna foto de algún lugar del mundo. Voy a sacar un poquito más para que lo puedan ver con más detalle. No sé si alguien sabe lo que es eso. Guiro dicen por ahí. ¿Será Guiro? Los amigos de Ushuaia que están mirando, quizás la han visto también. Voy a agrandar un poquito más para que se vea completo. Ahí está. Esta es una foto tomada en el Intermareal Rocoso, una vez que bajó la marea en las rocas, esto quedó al descubierto y se veía bueno, se ven varias cosas en realidad, ahí hay unos cirripedios y esto es una alga café, pariente del guiro solo por estar en el grupo en realidad, en el grupo de las algas pardas, pero esto se llama Caepidium antarcticum, es una especie bien bonita, tiene dos partes en realidad. Es una parte que es como una zona que se adhiere al sustrato y tiene dos formas distintas, tanto la forma que se adhiere al sustrato como la forma erguida. Eh, Es bien bonita. Les aprovecho de mostrar la invitación para el miércoles. El miércoles vamos a estar con la Catalina Velasco. Vamos a repetir el conversatorio que tuvimos sobre pastos marinos. No es que vayamos a dar el mismo, sino que lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer un nuevo live que lo vamos a emitir ahora el miércoles por el canal de YouTube del Algalab. ¿Ya? Así que vamos a comenzar a probar cómo funciona eso para que en algún momento quizás cambiarnos un poquito o ver qué funciona mejor, si Instagram o YouTube. Pero este miércoles a las 6 de la tarde, miércoles 13 de mayo, con la Catalina Velasco vamos a hablar sobre pastos marinos. Les vamos a enviar
En las redes sociales van a estar los links para que se puedan unir ese día a la conversación. Y el viernes 15 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hablar sobre jaibas y langostinos con la Mari Gallardo. Ella está en Coquimbo, trabaja en la Universidad Católica del Norte y también es parte del SMOI. Así que vamos a hablar con ella sobre jaibas y langostinos el próximo viernes. Y lo que nos convoca hoy día es aquí está, invitado Claudio Sáez. Déjenme bajar un poquito la música de fondo. Ahí sí. Entonces hoy día vamos a estar hablando con Claudio Sáez, de la Universidad de Playa Ancha. Ya, y vi que había entrado, hola Cata, ahí está la Cata, que el miércoles nos vamos a encontrar para hablar sobre pastos marinos en Chile. Estoy tratando de ubicar acá a Claudio, que lo vi que había ingresado para que podamos comenzar la transmisión. Ahí está. Si está Claudio ahí, si puede enviar si nos puede enviar la solicitud para comenzar el live. Ya, vamos a esperar un poco que Claudio se una. No sé si ahí está. Ahí sí. Ahora sí, estamos esperando la conexión con Claudio. Ahí ya escucho ya. No veo nada, pero escucho algo. Aloha. Ahora sí, ahí apareció. ¿Cómo está, compadre? ¿Qué tal? Muy bien, aquí ¿Cómo va? estamos. Bien, bien, aquí estamos. Tanto Ya estamos al tiempo, aire. tantos, Tantos lunes, tantos minutos. tantos minutos, ¿eh? ¿Cómo va? Sí, bien, aquí estamos. Ya se escucha bien, se ve bien. A veces se pega un ¿Me poquito, escuchan? pero ahí vamos a estar. eh, Bueno, ahí si no as- me avisáis, alterno con entre el data y el wifi. ok, ya pues le damos una bienvenida a todos y todas quienes están siguiendo por este conversatorio de conversatorios virtuales en ciencias del mar, que se hace en conjunto con Fundación Mariciencia y con Copa Sur Austral. Hoy día vamos a hablar con Claudio Sáez. Aquí tengo el torpeo que me dicen que saqué de internet. Claudio es licenciado en Ingeniería Ambiental y es ingeniero ambiental de la Victoria University of Wellington. Me suena esa universidad, creo haberla Sí, escuchado. la Sí, la sí. Universidad de Valpo y un Y pedazo. la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Wellington, Victoria de Wellington. Y tiene un doctorado doctor en filosofía, Doctor of Philosophy de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido. Y también realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Tecnología Marina, en el Departamento de Biología de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago. Y hoy día, desde hace algunos años, ya está establecido en la Universidad de Playa Ancha. Es investigador del laboratorio láser y también está en el hub ambiental. Luego de toda esa introducción, eh, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es dónde estás, cómo va la cuarentena, las preguntas de rigor. Aquí estamos, pues. Bueno, en cuarentena parcial porque afortunado, lamentablemente, por cosas de trabajo, he tenido que estar saliendo un poco. La mayoría del tiempo estoy en la casa, pero
estamos ahí con una iniciativa que a sudor y lágrimas, a ver si lo sacamos pronto, que es un laboratorio de medición de COVID para la red universitaria de laboratorios de Chile que están Ujú. asistiendo en la emergencia. Así que eso me obliga a salir de cuando en cuando y en eso me lo llevo, pues, en la hora administrativa, qué sé yo, de gestión de eso. Ahora, como todos, aprovechando un poco de sacar papers, postular a proyectos, ese tipo de cosas. Así que, bien, no me puedo quejar. Todavía no me da el COVID, así que por ahora. Ocupado, bastante, ¿Ah? Sí, claro, ocupado por por lo ahora. menos, por Sí, ahora. no, ocupado. Afortunadamente, para uno que es inquieto, viene bien. Así que yo pensé que iba a ser más dura la cuarentena, pero al final parece que no, creo que tengo más pega ahora. Oye, y bueno, pero tú estás en Valparaíso. En Valparaíso está el Yo, laboratorio. sí, en Valparaíso está el laboratorio. Bueno, yo ahora estoy alternando entre el Centro de Estudios Avanzados de la UPLA, que es un centro de investigación que está en Viña, y allá estuve basado los últimos 2, 3 años. Y ahora formamos un centro de investigación en Valparaíso, antes en Playa Ancha. Ahí había un laboratorio de servicios de análisis de la Universidad de Playa Ancha, que ahí un poco convencimos a Rectoría de transformarlo en un centro de investigación en ciencias ambientales. Y eso comenzó en diciembre del año pasado y me toca dirigirlo a mí, así que estoy ahí entre Viña y Valpo, ahora seguramente un poco más Valpo. Así que Ujú. en eso estoy más o menos. Ya. Bueno, lo primero es que la mayoría de los invitados e invitadas que hemos tenido estos conversatorios son biólogos o biólogas marinas. Sí, yo soy adoptado. Y tú eres ingeniero ambiental. Ingeniería ambiental, ¿por qué ingeniería ambiental? ¿Qué, qué te Eh, motiva a Cuando, seguir esa carrera? cuando estaba en el colegio, mira, yo decidí como en segundo medio que quería estudiar ingeniería ambiental. Era re malo en la física y me gustaba la matemática, me gustaba la biología y la química. Eran como de las tres que me iba un poco mejor, o por lo menos me gustaba. Y, y ¿cómo se llama? Y así que empecé a buscar una carrera, biología marina en algún momento, seguramente también pasó por el espectro de carreras que empecé a mirar, pero como no me gustaba la física, también me puse a mirar algunas ingenierías, pero claro, todas tenían un área súper potente en física. De hecho, la universidad fue como de lo peor que me fue. No voy a decir cuántas veces me la eché, pero de lo peor que me fue. Y ingeniería ambiental un poco reunía todas esas disciplinas, ¿cachai? La química, la biología, la matemática. Y al final, un poco por eso me decís, la de la Valparaíso, porque ya estas carreras de ingeniería ambiental en Chile, la de la Valparaíso un poco tenía un componente biológico más importante, ¿cachai? La de la Santa María era más tirada a los procesos industriales. Eh, la y qué sé yo, de otras universidades, no sé, esta me entusiasmó más porque tenía un componente biológico importante. Así que me metí ahí y bueno, entré y aquí estoy, pues. Ahora poco me considero ingeniero ambiental en este momento. La mayoría de mis colegas de la universidad están trabajando en la industria, en el sector público, qué sé yo. Poco o casi nadie se dedicó a la investigación. Así que ya no me considero muy ingeniero ambiental, me considero más biólogo y ya un poco también adoptado del área de las ciencias del mar. Así que eso. Oye, y tú tienes este título que es de dos universidades, el título tanto de la Universidad del Paraíso con la Universidad Victoria de Wellington. ¿Ese es algún Sí. convenio que existe entre las universidades? Sí, pues, bueno, ahí nos conocimos nosotros, pues, compadre, ¿no se recuerda? Así es, sí. De hecho, estaba tratando de acordarme el año, no recuerdo qué año debe haber sido 2000, 2008, 2007 2007, probablemente, 2007, 2007, 2007. 2008. Sí, yo, Sí, yo estaba haciendo el doctorado en Wellington y un día sí, pues. apareció, asomó su cabecita Claudio por la puerta de los estudiantes de doctorado y ahí nos conocimos. Estuve un tiempo compartiendo varias Sí, aventuras. pues. A varias alturas, sí, hay algunas que se pueden contar, otras que no tanto. Sí, ese otro conversatorio. Esa es la otra. Bueno, ahí yo estaba en la carrera y llegó un aviso, no me acuerdo por qué vía, de que se había abierto un nuevo vínculo de colaboración en pregrado internacional entre la Universidad de Valparaíso y Victoria University. Y había cuatro cupos
había 4 cupos disponibles para irse estudiantes de pregrado para allá, tenían que dar un examen de inglés y qué sé yo, y era bastante básico y básicamente aplicar con alguna idea y qué sé yo. Y lo postulé y me lo gané. Tuve que dar un examen de inglés y eso, era una cosa bastante fácil. Y fuimos los primeros que nos fuimos 4 estudiantes de la universidad, uno de ingeniería industrial, 2 de ingeniería ambiental y otro de biología marina. Así que nos fuimos en febrero del 2017 y estuve casi 2 años, ya, como un año y medio, una 2007. cosa. 2007-2018 me vine de vuelta, como mediados. Así 2007-2008. Estáis sumando 10 años ahí. No, no fue tanto tiempo en Nueva Zelanda. sí, 2007-2008. Claro. Y de ahí volví a Chile. Bueno, hice algunas asignaturas ya. Bueno, los conocí a ustedes. Estuve bueno, trabajando un poco contigo, con el Alejandro Pérez Maru, con el Enrique Mundaca, un poco ayudándoles con sus proyectos de doctorado. Y ahí, de hecho, yo creo que ahí un poco partió mi amor, si se puede decir, por la ciencia, mi interés por la ciencia. Y claro, después tuve que volver a Chile para titularme y eso, y un poco lo que traté de hacer es vincular algunas de las cosas que había aprendido en Nueva Zelanda. Me gustaba harto la ecología, me gustaba harto trabajar con algas y eso, el buceo. Así que un poco traté de amalgamar la experiencia que adquirí en el área de, digamos, de la biología marina, de ecología marina y eso, y amalgamarla a mis conocimientos o formación de ingeniero ambiental, porque tiene mucho que ver, hay una parte que es de toxicología y eso, que es un poco de impacto ambiental, entonces, digamos, me empecé a especializar o a trabajar más en el área de impactos, pero en ecosistemas marinos, usando principalmente macroalgas y comunidades asociadas como para efectos del diagnóstico ambiental. Así que eso, pues, hice mi tesis en eso, sacamos un par de publicaciones de ahí y bueno, después me aventuré con un doctorado. ¿Y el doctorado, por qué en ese lugar, en esa universidad en particular? Bueno, cuando estaba haciendo todo el trabajo de mi tesis, mi tesis de pregrado fue investigar los efectos la hice en Ventana, en Quintero Puchuncaví, pero en la zona de Ventana, donde están la contaminación más importante, ahí hay un emisario de aguas servidas, clandestino. Y, y ahí se me ocurrió hacer una evaluación a distintos niveles de organización biológica con algunas herramientas químicas también y para evaluar, por una parte, cuáles eran los patrones de acumulación de distintos metales en Lesonia trabeculata a distintas distancias de este emisario. Y lo que hicimos de manera paralela fue sacar discos de fijación de la Lesonia trabeculata y un poco le estudiamos que de hecho tú también participaste en eso, la estructura comunitaria de macroinvertebrados asociado al disco de fijación, y ahí hicimos un poco la modelación de la estructura comunitaria y lo comparamos con un sitio de control. Y bueno, y en todo este estudio, digamos, la recopilación de información y qué sé yo, muchos de los estudios con los que construí mi marco teórico y mi tesis de pregrado eran de Murray Brown, que terminó siendo mi supervisor del doctorado. Me puse en contacto con él, un poco le mandé mi tesis, que estaba en español, pero bueno, la figura ahí algo se entendía, le gustó más o menos lo que habíamos hecho, y me dijo que sí, pues que ningún problema, él tenía un proyecto de la Unión Europea en ese momento para trabajar con Ectocarpus siliculosus, que es el alga parda modelo, la primera que se le publicó el genoma, y postulé las becas Chile y me la gané, pues. Así que en abril del 2011 estaba en Plymouth, empezando mi doctorado. Oye, entonces eso nos lleva a propósito de tu tesis de pregrado, porque ahí mencionaste que la hiciste en el sector de ventanas. Eso nos lleva un poco también ya de ahora de lleno y directo nos vamos de cabeza al tema. Eh, Bueno, el- cuenta un poco de el- contexto para que la gente se ría no, también, pero para hacerlo más. sí, ¿Ah? bueno, yo creo que se ve ahí, pero después al final lo vamos a explicar. Le vamos a dar un sticker de Algalapa a los que puedan adivinar. Dale, Eh, dale. Bueno, porque el tema es nuestro impacto, ¿cierto? El impacto antropogénico en los ecosistemas marinos, ya sean ambientes templados y polares.
Mm, Y tu tesis la realizaste además en un área que para los amigos y amigas de Chile yo creo que la conocen o la han escuchado bastante, que es el área de Quinteros, Punchuncaví, Ventana. Y para los amigos que son del extranjero, es una zona que queda en el centro, la zona central de Chile, que está bastante impactada. ¿Ya? Tiene un impacto ahí bueno, que en realidad tú nos puedes explicar un poco que esa zona, qué impactos tiene, cuál efecto que nosotros estamos provocando en esa zona y además en los organismos marinos de esos lugares. mm. Bueno, ahí lo que sucedió así de manera resumida es que desde de la década del 1950 se empezaron a instalar distintos complejos industriales. Hay de todo ahí. Hasta el día de hoy hay como 50 industrias distintas operando en esa zona. Desde refinerías de petróleo hasta refinerías de cobre, termoeléctricas, industrias químicas, gasificadoras, etcétera, etcétera. Hay un montón de empresas distintas. Y claro, todas estas empresas se instalaron ahí en un momento donde no existía ningún tipo de legislación ambiental, ni ley de bases del medio ambiente, ni ninguna de esas cosas. Entonces, prácticamente se constituyó como un área de sacrificio. Entonces, eh, hay aportes de lo que tú piensas que puede haber, existe ahí. Metales, hidrocarburos, nutrientes, etcétera, etcétera. Y esos, bueno, llegan a través de distintas vías, vía atmosféricas y principalmente vía marítima a través de de emisario industrial. Entonces, claro, hay un lugar de múltiples presiones, no solamente en el área marina, bueno, todos sabemos todos los eventos que han habido de intoxicación en la gente, qué sé yo, que por otros, por, eh, por compuestos orgánicos volátiles, qué sé yo. Entonces, un área de múltiples presiones y nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de las ciencias del mar, utilizando distintos tipos de herramientas, tanto químicas como biológicas. Así que, y claro, empezamos con mi tesis de pregrado ahí, pero hasta el día de hoy, digamos, tanto para estudiar los efectos de estos contaminantes sobre organismos marinos, o sea, lo que hacemos es, nos interesan dos cosas. Una, desde el punto de vista de la ciencia básica, entender cuáles son los mecanismos o los potenciales efectos y los mecanismos que utilizarían los organismos vivos. Nos enfocamos principalmente en macroalgas, acá en Chile. Por otra parte, desde el punto de vista aplicado, el investigar, digamos, estas señales, estas respuestas biológicas, como potenciales indicadores funcionales o biomarcadores que puedan servir como herramienta de biotecnología ambiental para el diagnóstico digamos, del estatus ambiental de estos ecosistemas. Claro. Y de hecho, una de las cosas que tú encontraste y en ese artículo que tú mencionabas es la concentración de metales pesados en Leysonia trabeculata. Leysonia trabeculata es lo que llamamos nosotros acá en Chile el güiro palo. De hecho, hemos tenido otros conversatorios en los cuales hemos hablado por otras razones de Leysonia trabeculata, el güiro palo, porque es una de las especies de algas pardas que se extraen para la obtención de geles. Entonces, esas se están Sí. extrayendo vía barreteo, que eso lo conversamos con el Ale también y con Pablo de Mm, IFOP. Entonces hay un efecto, en realidad, esa pobre especie está ahí sufriendo los efectos hoy en día de la extracción ilegal vía barreteo, y mm, además están los efectos de los contaminantes emitidos por todo este número, mm. el listado de empresas e industrias que tú mencionaste particularmente en esa zona. Y hay una serie de metales que estas algas comienzan a absorber, ¿cierto? Ujú. Sí, Y metales que son tóxicos, y son bastante tóxicos, metales pesados, estamos hablando de cadmio y otros. sí. Y eso es un poco lo que tú me diste en ese trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles eran las concentraciones de metales pesados Sí. en esa alga a diferentes distancias desde un emisario, ¿cierto? Así es, así es. Claro. Sí, digamos, yo me metí en el mundo de las macroalgas como organismos biomonitores, específicamente para el tema de metales, porque bueno, por una serie de razones biológicas que no vamos a mostrar mucho en detalle, son súper buenas acumuladoras y también en general tienen rangos de tolerancia bastante altos. Entonces, para poder estudiar los potenciales efectos de los metales, funcionan como buenos organismos biomonitores. Acumulan muchos de estos metales en la pared celular, tienen un montón de elementos o de moléculas de manera intracelular que quelan estos metales, metaloteína, fitoquelatina y qué sé yo. Entonces, suelen acumular muchos estos metales y a la vez, bueno, dentro de ciertos rangos, y eso también un poco de especie específico,
digamos, son un poco más tolerantes que otros organismos del submareal y bueno, del intermareal, y lo otro es que también son organismos sésiles, ¿cachai? Entonces, eh, podemos, dependiendo de la especie, nos pueden dar un rango, una perspectiva del mediano o largo plazo de cuáles son los efectos de estos contaminantes sobre ecosistemas costeros. Claro, entonces son organismos que, como tú le dices, son sésiles, están fijos ahí en la roca, por lo tanto no tienen la posibilidad, como algunos móviles, de por último Claro, de moverse, escapar salir, de de perturbación. escapar frente a estos impactos, estas perturbaciones, estos metales. Mm, Y lo que van haciendo es que lo van absorbiendo, lo van acumulando, lo bioacumulan. ¿Ya? así es. Y eso también se traspasa a los organismos, porque hay organismos que se alimentan de estas algas. Entonces ahí hay un Sí, traspaso también hacia otros organismos. sí. Bueno, claro. Y otra de las razones por qué también nos interesaban las macroalgas, porque claro, son bases de la red estrófica. Entonces, digamos, por donde se mete la energía al sistema digamos, estos son sustentos para gran parte de las comunidades costeras. Entonces, también son organismos que son ecológicamente relevantes. Entonces, tenían varios elementos que para nosotros eran interesantes como para investigarlos como organismos biomonitores. Y efectivamente, claro, estos metales que están en la biomasa del alga, dependiendo de qué especie y cuál sea el herbívoro, digamos, que se lo coma, van a pasar a esto y se van a meter en la cadena trófica. Eh, no sucede con todos los metales, pero por ejemplo el mercurio es un metal que sufre biomagnificación, es decir, que las concentraciones de estos metales, a medida que uno va aumentando hacia arriba en la red trófica, se van acumulando aditivamente, ¿no? Y por eso que no sé, que se le recomienda a las embarazadas no comer atún o qué sé yo, algunos predadores topes que por este tipo de fenómenos, digamos, pueden llegar a tener concentraciones de metales nocivos que pueden afectar su salud, como por ejemplo el mercurio. Claro. Oye, y la lesonia, si uno se comiera un trozo de cuiro palo, porque estaríamos comiendo metal pesado, ¿no? O la cantidad es muy poca como para... Es que depende de la zona de donde tú saques el güiro palo, ¿no? Si, el güiro palo en general, no sé, no sé si tú seguro que sabes más de eso que yo, de que se está utilizando como alimento o como elemento aditivo, sí, seguro. Pero claro, si tú lo sacáis de una zona como Ventana o de una zona como Caleta Palito en el norte de Chile, que es una de las zonas más contaminadas por cobre acá en Chile, seguramente podría llegar a un cierto nivel de intoxicación por cobre, pero claro, o sea, todo va a depender del alga en particular ¿cómo se llama? Y de la zona que tú la muestres. Hay otras especies que tienen ciclos de vida más cortas y que de repente acumulan un poco menos de metales, que sí son qué sé yo, piropia, eh, pero digamos, para que lleguen a tener una concentración de metal, te tenés que comer mucha, porque el piropia en general no suele ser tan tolerante a las altas concentraciones de metales, la que es la que nosotros, y que de hecho nosotros la estudiamos bastante como modelo, La por ejemplo, vulva, en Caleta, claro, vulva, la lechuga de y en mar. particular, sí, la lechuga de mar, y particularmente la vulva compresa, que ya de hecho ya sabemos que vulva compresa, Ah, sí, qué bueno. ya lo, en el norte, por ejemplo, en Caleta Palita, para poner un poco en contexto, es una caleta que está al norte de Chañaral, que es una zona donde hay un antiguo relave, un antiguo canal que venía de una minera y que descargaba relaves de cobre por 30, 40 años, eso terminó hace como 15, 20 años, pero los metales en el medio ambiente son súper persistentes. O sea, las consecuencias de la contaminación por cobre de hace 20, 30 años todavía son visibles el día de hoy y sigue siendo uno de los lugares más contaminados de todo Chile. Y claro, en ese lugar, si tú vas a la intermareal por lo menos, lo único que hay es vulva compresa. Eh, entonces ya lo hemos estudiado sobre todo para ver mecanismos de tolerancia y qué sé yo, para ver qué es lo que hace esta alga
la hace ser tan tolerante a estas concentraciones altas de metales y también para ver algunos aspectos de cómo podemos utilizar esas señales biológicas como herramienta de diagnóstico. Sí, Así me que, estaba pensando respecto del güiro palo, que en realidad en Chile no se consume. oye, Entiendo que en el sur estoy se hace como en alguna Barrio infusión. Silva. Sí, yo estoy por ¿Ah? hacer promoción al Ah, laboratorio acá. Sí. Bueno, sí, pero esa trampa, esto es porque bueno porque esto no se ve no porque se no ve. se ve lo que estoy tomando, entonces pareciera que esté. Dale, Eh, dale. Oye, no, estaba pensando que de la Leysonia trabeculata, del güiro palo, que nosotros le llamamos acá en Chile, claro, directamente no se consume. La que se consume en Chile es la durbilea, que es lo que llamamos como cochayuyo. eh, Mm, y la otra que sí se consume es el luche, la que tú mencionas, la piropia. Pero el güiro palo mm. entiendo que en el sur, en algunos lugares, entiendo que la hacen como una infusión, como que cortan trozos de esa, se seca y se puede hacer una especie de té. ¿Ya? Mm. Y de hecho dicen que tienen algunos efectos afrodisíacos. Supuestamente un amigo la otra vez llegó contando eso, que lo habían Sí, dicho. me imagino Claro, que fue. claro. Pero claro, no, directamente no se consume, no se consume como alimento directo. Entonces, claro, y probablemente está relacionado con eso que tú dices también, depende de cuán persistente y cuán longevo es el organismo, porque no es lo mismo, Mm, por ejemplo, una lesonia que puede vivir varios años, 7, 8, dependiendo del lugar, o mm. alguna durbilea que también es del orden de años, La u durbilea, por otras. ejemplo, nosotros casi no trabajamos con la durbilea en términos de monitoreo de metales porque, bueno, tú cachai, la durbilea es súper sensible. Po. Entonces, en lugares que están contaminados o donde hay presiones ambientales que sean muy drásticas o muy No, fuertes, no en está, general no está. Entonces, claro. no solemos trabajar con ella. Bueno, eso también es un indicador, que es cierto, un bioindicador, pero Claro, generalmente es tan sensible claro. claro, que si un sitio es impactado simplemente no va a estar. Pues. Sí, pues, o sea, en realidad, claro, ahí si tú te vas más al biomonitoreo clásico, utilizando, digamos, a niveles de organización biológico alto, ecológico, digamos, claro, tú hablas de bioindicadores como organismos que, dada su presencia o su ausencia, te pueden denotar la presencia de alguna perturbación. Po. Y en ese caso, por ejemplo, la durbilea podría funcionar como un bioindicador por su ausencia, mientras que por Claro. el contrario, la vulva compresa puede funcionar como un bioindicador por su presencia. ¿Cachai? Claro. Podemos Pero hablar ahí sí, quizás de organismos también tolerantes, o sea, que pueden estar ahí y toleran de alguna forma, bueno, más que tolerarlo, en muchos casos lo que tú decías, esto, los acumulan, ¿no? Como que encapsulan estos metales o estos químicos que tipo, son y ahí por potencialmente eso que dañinos. también sí, pues por eso que también nos interesa un poco investigarlos, porque hacemos la diferencia entre un poco ese organismo que está ahí en un lugar, y no solamente en términos de metales, sino que cualquier tipo de perturbación. ¿Qué es lo que pasa con ese organismo que lo hace poder vivir en esas circunstancias mejor que otro? ¿Qué es lo que es? ¿Es resistente o es tolerante? Digamos, y ahí hacemos un poco la diferencia. Tolerancia para nosotros es que un organismo tiene un suficiente nivel de defensas biológicas que a pesar de la perturbación y a pesar que probablemente está estresado, puede sobrevivir bajo esas circunstancias en base a esas defensas. Pero por otro lado está la resistencia, digamos, que son organismos que está esa presión en el medio ambiente y seguramente todos los otros organismos se mueran o no les gusta vivir en esas circunstancias, pero a esa especie o a esa población, que inclusive a veces se da una variación interpoblacional, no le afecta en nada. O sea, no hay una afección y por lo mismo ni siquiera a veces activa digamos, mecanismos de tolerancia que le permitan sobrevivir en esa circunstancia. Entonces, Ya, muchas de estas perfecto. cosas a veces son en especies específicas e Sí, inclusive hay mucha variación intraespecífica, o sea, hay variación entre poblaciones de la misma alga. Eso fue parte inclusive de lo que hice en mi doctorado. En mi doctorado ahí estudié cepas o poblaciones de distintas partes del mundo de Ectocarpus siliculosus, lugares contaminados y no contaminados por metales, y encontramos que efectivamente, o sea, hay una diferencia en la respuesta de estas distintas digamos, cepas, y eso está un poco mediado por el historial de exposición que tuvo estas distintas poblaciones al estrés por metales, y eso eh,
digamos, facilitó que se desarrollaran mecanismos de tolerancia exacerbados que permitieran que las poblaciones que vivían en lugares contaminados pudieran sobrevivir de mejor manera al estrés por cobre, por ejemplo. Nosotros hicimos Ya. experimentos en laboratorio con cobre y claro, las cepas que venían de lugares contaminados de distintas partes del mundo, en comparación con las que venían de lugares limpios, respondían mucho mejor desde aspectos fisiológicos hasta el metabolismo bioquímico y molecular a través de estudios de expresión de genes. Sí, el tocarpo es una alga pequeña filamentosa, es una alga café bien pequeñita y son unos filamentos delgados, bien finos. Mm, Oye, mira, tengo acá unas fotografías que tú me enviaste, a ver si podemos mostrar ahí sí. a los amigos ahí que nos digas dónde están, qué están haciendo Mira, en esos lugares. hay dos personas. Bueno, la de atrás es en realidad una persona que encontramos ese día por ahí, pero la que está abajo ahí muestreando Y, y- es y Pamela le Muñoz. invitaron y a Sí, la otra persona le invitaron a sí, sí, trabajar. sí, por cosas de merchandising para que se viera como que Y había más teníamos gente. afición. Sí, que había más gente, que a alguien le interesaba lo que estábamos haciendo. A lo mejor fue el Eh, caballero que le apretó los coladores, ¿o no? Para sacar las algas. claro, claro, claro. La que está ahí muestreando es la Pame, la Pamela Muñoz Muñoz, ella es estudiante de doctorado mío. Y ella está trabajando en otra línea que es la que estamos, que no es la línea de contaminación por metal. No me gusta hablar de que trabajamos mucho en ecotoxicología de metales o con metales estrictamente, nosotros trabajamos más en estrés biológico y lo aplicamos a distintos tipos de estresores ambientales. Estamos con lo del tema de los metales y ahora estamos empezando una nueva línea en colaboración con unos colegas de España que es efectos de vertidos de desaladora, de salmuera desaladora. Entonces aquí la tesis de la PAME lo que estamos haciendo es ver un poco cuáles son los efectos de incrementos de salinidad eh, asociados a desaladora, pero que también se pueden poner en el contexto de cambios de salinidad en intermareal, por ejemplo, Ujú. en la biología de vulva. Aquí estábamos haciendo con vulva compresa. De hecho, Ya. este artículo de lo que está haciendo ahí, lo acaban de aceptar en Aquatic Toxicology, así que Ah, perfecto. cuando salga. Eh, Así que ahí, claro, eso estábamos haciendo, estábamos mostrando vulva compresa para llevarla al laboratorio y hacer experimentos de saliniado. Ujú. Oye, acá Pilar nos pregunta qué pasa si se extrae alginato de algas contaminadas con metales pesados. ¿Es igualmente contaminado ese alginato? ¿Y dónde se alojan estos metales en el alga? Bueno, mira, se encapsula en distintos organelos, eso va a depender del alga. Generalmente se acumulan más, según lo que nosotros hemos observado, en la pared celular, pero eso va a depender más del alga y del grupo de algas que sea, o sea, si son algas verdes, rojas o pardas, pero principalmente en la pared celular. Ujú. Ahí es donde generalmente más se acumulan. Y en términos del alginato, mira, tampoco soy muy experto en eso, pero no hemos tenido ningún antecedente de que, por ejemplo, se rechacen los güiros para la extracción de alginato. De hecho, en la misma ventana, ahí, Ujú. ahí donde está el vertido este del emisario de clandestino es un emisario de agua servida. Eso quiere decir de que viene sin ningún tipo de tratamiento y eso está lleno de nitrato, de fosfato y qué sé yo. Y justo ahí, que está como al término de la bahía, no está tanto la influencia en la misma bahía de mucha contaminación por metales o de hidrocarburos. Claro, es el caldo de cultivo perfecto para estimular el crecimiento algal. Entonces hay mucha lesonia trabeculata que bucea y me tuve que poner como 5 vacunas para poder Claro, buscar. buceando. Eh, Eso te hizo eh, eso te parece te hizo inmune al COVID, yo creo, después de bucear en esos lugares. yo cacho, ¿Ah? bueno, sí, ojalá. Y Déjame. claro, ahí en la playa te encontráis, o sea, tienen cargamentos de lesones trabeculata que seguramente están cargadas de metales y no hay problema, o sea, lo siguen exportando. Ese es cerca de ahí, ¿no? ¿Del mismo lugar o no? ¿O ese es Sí, otro es muestreo? ahí al lado, ahí al lado. De hecho, bueno, ventana se llama ventana por esa roca que se ve detrás de la foto. Acá, eso. Claro, por Ahí. eso le dicen ventana. Y ahí, detrás de esa foto, como mirando para atrás, Ya, ahí está el emisario. Ahí es donde ya, nosotros hemos hecho gran parte de nuestros estudios. ya, perfecto. Oye, mira, tengo esta foto, no, tú no me la enviaste, pero ahí tengo una.
Ah, buena, sí, Fotografía, hay varios integrantes del laboratorio también. sí, pues ahí está la Fernanda Rodríguez, que es postdoc de nosotros, la Paula Celi, que también, ella es la actual directora del láser del laboratorio. Ujú. Está mi compadre Nelson Navarro, ahí, y atrás el Pipe, que es su estudiante doctorado. Y Felipe, ahí sí. adelante, al principio, hay un personaje que no conozco Claro, mucho, ¿eh? más Sí. importante de la foto. Oye, Claro, ahí claro. está, esa foto es en Antártica, en la península antártica, Bahía Sí. Fielder. ¿Qué Ujú. andaban haciendo allá en Bahía Fielder en esa, El 2016 postulé, en 2016 ganamos un INACH regular, postulamos un INACH regular y ahí lo que decidimos estudiar es los efectos de incrementos de temperatura según proyecciones de cambio climático para el 2021 sobre macroalgas del intermareal. Entonces, ahí lo que hicimos un poco fue exponer a distintas especies de los tres grupos más importantes, exponentes, que fueran ecológicamente relevantes, es decir, que encontráramos en abundancia en sitios del intermareal de la isla Rey Jorge, y le pusimos incrementos de temperatura de 6 grados. La temperatura promedio ahí en el intermareal andaba por 2 grados Celsius y les pusimos incrementos de temperatura de 8 grados por una cierta cantidad de días, teniendo en consideración las peores proyecciones según el IPCC, o panel intergubernamental en cambio climático, para el 2100, que es un incremento de alrededor de 6 grados. Entonces lo hicimos ya, por una cierta cantidad de días y le medimos una serie de variables desde ecofisiológicas, actividad fotosintética, y le estudiamos un poco más en profundidad el metabolismo reactivo de oxígeno, es decir, defensa antioxidante. Cabe decir de que las algas, digamos, frente al estrés ambiental, como la mayoría de los organismos en realidad, eh, uno o sea, digamos, el mecanismo de tolerancia más importante son defensa antioxidante. Entonces, le estudiamos una serie de antioxidantes, glutatión, ascorbato, y también alguna respuesta a nivel de transcriptoma, expresión de enzima antioxidante, heat proteins, que también son otras proteínas que tienen que ver con la tolerancia al incremento de temperatura. Y ahora estamos en fase de estudio de secuenciar el transcriptoma completo usando RNA-seq, tecnologías de la nueva secuenciación, para estudiar, digamos, todo el transcriptoma, todos los genes que se están expresando en un determinado momento, y ver cómo eso varía entre el alga en sus condiciones, digamos, más o menos cercanas a lo natural, que están 2 grados Celsius, versus los 8 grados. Así que la mayor en eso temperatura, estamos. claro. Sí. De hecho, Claro. ahí hay una foto del intermareal de la zona de Sí, de Fielders, Punta Artigas, ¿no? Punta Artiga, que es una de las zonas que probablemente, claro, que varios de los que vamos para allá la usamos como zona de estudio, es bien interesante. La zona rocosa ahí tiene bastante diversidad. Bueno, en este caso se ve una sola especie, pero en esas pozas ahí normalmente hay una buena diversidad tanto de algas como de invertebrados Sí. marinos. Ahí trabajamos con adenosistis, monostroma y ¿cómo se llama? Y piropia. Iridea, piropia. Piropia, piropia. Ya, perfecto. Ahí. Ya, ¿Eso, ¿qué es eso eso? qué sería eso? No sé si los amigos ahí, amigas que están viendo el conversatorio nos podían decir qué se le imagina que es lo que, además de un acuario. Oye, mientras nos dicen, alguien estaba preguntando acá si existe marco legal para la presencia de metales pesados en algas en Chile. No, 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 no. O sea, ni siquiera prácticamente existe para terrestres. O sea, lo único que existe dentro de la legislación es un marco regular, que no es ley, es un marco que un poco propone las concentraciones de metales saludables, o que no representan un riesgo en hortalizas, en elementos de consumo, pero terrestre, o sea, desde el punto de vista de la agricultura. Pero no, y de metales en el medio marino, lo único que existe es el Decreto Supremo 90, que un poco fija los niveles de sustancias que pueden ser vertidos al medio marino a través de emisarios
emisarios industriales o de agua servida. O sea, eso para nada, porque la pregunta era solo con algas, pero no sé, lo que tú nos dices es que no No, existe regulación para ningún organismo marino. no. Ya, O sea, de hecho nosotros lo que hacemos, por lo menos del punto de vista científico, es hacer un screening de las concentraciones de metales, por ejemplo, si que usamos como indicador las concentraciones de metales en la biomasa de esta alga y después comparamos con la realidad de otros estudios de otras zonas del planeta, por ejemplo, y obviamente una comparación con sitios controles donde nosotros sepamos que no, la perturbación no existe o por lo menos es menor, ¿cachai? Pero sí igual hay un montón de consideraciones que tener, por ejemplo, el norte de Chile, por la presencia del desierto de Atacama, que bueno, la minería del cobre se da en esa zona por algo, y es porque las concentraciones de metales, sobre todo de cobre, son súper altas de forma natural. Entonces, las costas del norte de Chile, de manera natural, tienen altas concentraciones de cobre, y eso no quiere decir que necesariamente esté contaminado. Entonces, claro. eh, por eso que también, o sea, los organismos en el norte suelen ser un poco más tolerantes a los altos niveles de cobre y de otros metales, porque inherentemente han desarrollado mecanismos de tolerancia, son resistentes a vivir en este tipo de circunstancias. Pero por eso que cuando uno hace la comparativa, siempre hay que tener ese tipo de cosas en consideración. Ya. Eh, lo de la foto, no sé si... No, alguien dijo droga, no, es lo único que, que intentó ahí como mencionar ahí, Sí, tiró lo ex. son óvalos. Ujú. No, eso de Ovoides. ahí, ya te explico, lo que es? Sí, sí, que ahí voy a Ya, tratar de hacer un zoom ahí ya, para ver mira, que se esa llama. es el alga con la que yo hice mi doctorado, es Tocarpus siliculosus, y como yo te decía, por una parte nos interesa la parte de ciencia básica, entender los mecanismos de tolerancia y todo eso, y por otra parte nos interesa la parte de monitoreo en terreno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta alga? Que fue un sistema que diseñamos durante mi doctorado y que lo seguimos aplicando hasta el día de ahora, o sea, hasta el día de hoy, es que bueno, como explicó el Erasmus, ¿cómo se llama? La ectocarpa es una alga filamentosa pequeñita, la podemos cultivar en el laboratorio. Y lo que hacemos es meter esta alga en unas membranas de análisis que básicamente funciona como una salchicha. Uno la cierra por ambos lados y te queda el alga dentro con agua. Y eso nosotros después lo metemos en unos dispositivos de policarbonato y hacemos trasplante en terreno y las ponemos en distintas zonas donde a nosotros nos interese ver, digamos, la respuesta. Lo hicimos en su momento con mi tesis de doctorado para ver contaminación por metales y ahora lo estamos haciendo con el efecto de ¿cómo se llama? Las salmueras de desalación sobre ecosistemas costeros. Y, por ejemplo, ahora hicimos con este mismo sistema, trasplantamos estas salchichas, digamos, a distintas distancias de un vertido de desaladora y estudiamos un montón de variables fisiológicas y metabólicas. Y ese, de hecho, ayer nos avisaron también otro artículo que aceptaron en Desalination, que ese es un artículo del postdoc de la Feña, de la Fernanda Rodríguez, y eso debería estar, yo creo que a final de esta semana ya ahí publicado por si a alguien le interesa. Ya, perfecto. Ahí, mientras tú hablabas, yo encontré una foto ahí Ah, ahí está bueno, el sí, organismo. aquí se Lo que ve. está ahí, lo que está ahí en esa bolsa, que algunos dijeron que eran bolsas de té, aceitunas, pasas, es esto. Eso es lo que está ahí dentro de la bolsa. Este es un alga café filamentosa. Ahí se ven los filamentos. Ahí está, y ahí están las estructuras reproductivas, lo que Mm. está dentro de esas bolsas. Hoy acá preguntan si has encontrado cromo en macroalgas. Sí, lo hemos medido por ejemplo, en el estudio ese con lesiones de trabeculata, ahí utilizamos ICPOS, eh, ¿cómo se llama? Un instrumento para medir metales y puede medir un montón de metales a la vez y ahí medimos cromo y efectivamente las concentraciones de metales también eran altas de cromo y disminuían a medida que tú te alejabas del emisario. O sea, también era un metal que era relevante desde el punto de vista ecotoxicológico en el lugar, por lo menos en ventana.
Ya, perfecto. Ahí de hecho ¿Y ahí? estamos en los muestreos. Ahí estamos en los muestreos en Antofagasta, haciendo los trasplantes de ectocarpus, de lo que mostraste anteriormente. Ujú. Eh, Ahí estoy con Rodrigo Rego, que es profesor de la Universidad de Antofagasta. Él también trabaja en ecotoxicología y lleva unos años también trabajando en temas de efectos ambientales de desalación y nos unimos un poco unimos esfuerzos ahí para hacer el trabajo con ostiones como organismos biomonitores y nosotros con macroalgas. Así que ahí estábamos en el sitio control ahí, haciendo los trasplantes. Ya, perfecto. Porque, oye, aquí nos preguntan, Gloria, lo de la desaladora. ¿Dónde? Bueno, acabas de decir que eso es en Antofagasta, ¿cierto? En el norte de Mm. Chile. Eh, Sí, te cuento un poquito de ¿Qué? contexto por qué nos metimos en eso. Sí, claro, Ya. desaladora, ¿cómo Sí. vamos ahí? Ujú. Bueno, la cosa es que yo empecé a trabajar con un grupo de investigación de la Universidad de Alicante, con José Luis Sánchez Lizazo. Y ellos trabajan bueno, en las costas del Mediterráneo. La principal fuente hídrica, ellas, bueno, tienen procesos de sequía súper severos y desde hace décadas, digamos, instauraron la desalación como base de la estrategia para la gestión hídrica. Es decir, prácticamente todo el agua en las costas del Mediterráneo es agua desalada y lo utilizan no solamente para el consumo humano, sino que también para la agricultura, la industria, etcétera. Bueno, ellos han trabajado harto, pero especialmente a nivel ecológico. Bueno, y dio un poco la casualidad acá que, bueno, por efectos del cambio climático, el desierto de Atacama se está proyectando hacia el sur. Eh, Aquí en la zona central de Chile y hasta casi la séptima región estamos viviendo un proceso de desertificación y está cambiando la climatología, ya no es, digamos, un clima mediterráneo, sino que está pasando a ser semidesértico. Las condiciones de aquí climáticas y inclusive las precipitaciones van a ser para el 2050, con pronósticos favorables o positivos, van a ser similares a lo que es Serena, Coquimbo, aquí en Valparaíso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, inclusive desde el punto de vista central, en términos de políticas públicas, ya se instaló la desalación como la estrategia futuro junto al reuso de aguas residuales, para contrarrestar el efecto de la sequía. Y bueno, en el norte ya lo vemos hace ya décadas. La mayoría de los estudios con los que nosotros estamos empezando lo estamos haciendo en Antofagasta, donde hay una desaladora que es de agua Antofagasta, que produce ahora alrededor del 80% del agua desalada, o sea, del agua potable que se consume en la ciudad. Y ya creo que a partir de este año inclusive va a pasar a surtir del 100% del agua. Y eso va a ser algo que se va a incrementar en el futuro e inclusive más hacia el sur. De hecho, ya hay un montón de políticas públicas, un montón de iniciativas, tanto del gobierno regional como a nivel central, para favorecer la instalación de plantas desaladoras de distinta magnitud, ya sea para caletas, o sea, plantas desaladoras modulares pequeñitas para caletas de pescadores, hasta plantas desaladoras gigantes para surtir de agua potable, para la agricultura inclusive, y bueno, y para la industria. Ahora, la desalación es una tecnología relativamente, o sea, ambientalmente amigable, siempre y cuando se tomen cierto tipo de consideraciones, porque el agua, o sea, el proceso de desalación lo que produce es, bueno, a grandes rasgos, uno toma una captación de agua de mar, pasa por la planta de desalación. El método que se utiliza ahora son plantas de osmosis inversa, lo que quiere decir básicamente que uno inyecta a presión el agua de mar contra una membrana, que es una membrana con poros muy pequeñitos, y para el otro lado de la membrana pasa el agua sin sales, y al otro lado de la membrana me queda un agua de mar con aproximadamente el doble de salinidad del agua, de la sal que le sacaste ya, y esa agua, que se le llama salmuera, que pasa a ser salmuera, eso se vuelve a vertir al mar. Entonces, claro, tiene la posibilidad esto de producir un estrés en las comunidades donde está el vertido, que está principalmente asociado al estrés osmótico, ¿ya?
Ahora, hay un montón de consideraciones que se pueden tomar y que por eso también nosotros nos metimos en eso para un poco contribuir desde el punto de vista de la academia. Es, primero, hacer monitoreo de cuáles son los efectos de esas salmueras y segundo, desarrollar estrategias que minimicen los impactos de esas salmueras al mínimo. Y hay un montón de herramientas, tanto logísticas como tecnológicas, que permiten que prácticamente el efecto de la salmuera se lleve al mínimo. Afortunadamente acá en Chile tenemos una serie de condiciones oceanográfica, corrientes fuertes, qué sé yo, que hacen que el efecto de la salmuera sea prácticamente insignificante. Y si eso lo sumáis a otro tipo de herramientas como tecnológicas, como por ejemplo difusores que tiren la salmuera no en un chorro en una tubería, sino que en un spray, por ejemplo. O sea, los efectos son un poco observados. En la misma, mira, de la más antigua, que casi para el tiempo de la creación de la ley 19.300, que se instaló la de agua Antofagasta, tiene un sistema súper arcaico de, de, de vertido de la salmuera, que es una tubería que, digamos, tira para afuera el chorro y por lo que hemos visto y los efectos del mismo paper de la Fernanda, los efectos se ven ya prácticamente no son observables a 30, 50 metros de la descarga. Así que, por lo menos si lo comparáis con otro tipo de industria, una termoeléctrica o lugares contaminados por metales, digamos, los efectos son muy pequeños y, digamos, desde la academia podemos contribuir a que sean prácticamente insignificantes si se toman las medidas que corresponden. Claro. Oye, ya mira, nos van quedando 2 minutos y medio de ¡Oh! conversatorio. Estamos ya, esto pasa, yo te dije que Sí, esto pasa volando el sí, tiempo. Y de hecho hay varias preguntas que probablemente no vamos a alcanzar a responder. Si alguna de las dudas que yo estaba leyendo por ahí, nos pueden enviar ya sea a Claudio o a mí alguna de esas consultas vía redes sociales y ahí les podemos mandar la respuesta. Había una pregunta referida a especies de alga de importancia comercial y otras con lo de las mm, desalinizadoras que la pueden enviar ahí directamente. Ahí en el comentario está eh, el Instagram de Claudio y del laboratorio también de Láser UPLA, sí, donde pueden, sí, pueden enviarle las consultas y Claudio va a estar feliz de responderle, o se lo va a pasar a feliz. Fernanda o a Pamela que ella No, responda también. ¿Ya? no, O a Paula también. Hoy un saludo a no, Paula y también. sino que a los que les interesa trabajar en esta área, estudiantes doctorales, postdoc interesados, aquí estamos también somos un grupo de, Labora- pura gente joven, con ganas de hacer cosas y colaborativo, así que un buen ambiente de trabajo, el laboratorio Láser UPLA ahí tiene las puertas abiertas para quien quiera contactarlos. Ujú. efectivamente. Oye, ya pues vamos a ir entonces cerrando. Te agradezco, Claudio, aceptar la Ya pues, invitación compadre, a estos conversatorios. gracias por la invitación. El nuevo Jimmy Fallon de la divulgación científica de Sí, Chile. sí, después vamos a hacer una colecta de dinero también, para igual que en Estados Unidos. Oye, ya pues muchas gracias. Un saludo también, un abrazo a todos los amigos que están ahí detrás de sus teléfonos o computadores. Y nos estamos viendo el miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre pastos marinos con la Cata Velasco, que la vi también que estaba por ahí en este conversatorio. Y el viernes vamos a hablar con la Mari Gallardo sobre crustáceos. ¿Ya? Así que un abrazo a todos. Gracias, Claudio, por la conversa. Compadre, Nos estamos viendo, saludos seguimos en contacto. a los que Ok, hicimos sufrir ahí. listo. Ya, pues que Esté estén bien. bien. Un abrazo. Saludos a todos Chao. y todas. Chau, chau.